Son las 7:44, cosas que están pasando en la función judicial. Hay una resolución en el caso Vocales del Consejo de la Judicatura y se espera que la Corte Constitucional tome una decisión sobre el tema de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Ismael Quintana, abogado constitucionalista, está con nosotros. Doctor Quintana, gracias por acompañarnos. Finalmente ayer, después de semanas justificar esa convocatoria a la veeduría para analizar la designación de la Corte Constitucional, Allen Berbera se echa para atrás. Escuchemos un momentito cómo fue el anuncio de Allen Berbera. Me permito solicitar comedidamente se digne informar a los postulantes de la veeduría ciudadana que el proceso de conformación de la veeduría ciudadana queda suspendida en base a lo establecido en el Código Orgánico Administrativo, y demás articulados, y esto ya ha sido enviado al correo de cada uno de los postulantes. ¿Qué cambió para que Allen Berbera tome esta decisión o es un poco buscar la forma de que la Corte no lo sancione? Bueno, buenos días, Milton, gracias por la invitación, un saludo para quienes nos están mirando y escuchando. Yo decía el otro día que este es el país donde los funcionarios lanzan la piedra y esconden la mano. Finalmente eso es lo que vemos que está haciendo el todavía presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Ayer hace un anuncio, que además es un anuncio tramposo, hay que decirlo, y que deja más bien una evidencia suficiente de que a través de esta mal llamada veeduría sí se pretendería la revisión del nombramiento de los miembros de la propia Corte Constitucional, porque para realizar esta supuesta suspensión del proceso de conformación de la veeduría acude a algunas normas del Código Orgánico Administrativo, que son precisamente las que regulan los procedimientos administrativos de revisión. Entonces uno dice, a ver, has ido a la Corte, a una audiencia, a decir que no pretendías revisar el nombramiento, pero ahora suspendes la supuesta veeduría sobre la base de la norma que regula los procedimientos administrativos de revisión, algo curioso. Y lo otro que es esta trampa, ¿no? Porque cuando uno revisa este memorando, este oficio que él cita en este video, esa suspensión, digamos, sería de carácter temporal hasta esperar si es que la Corte termina por resolver la destitución de él y otros o no. Querría decir entonces que si la Corte desafortunadamente toma una decisión de no sancionarlo a él y a otros con la destitución, entonces él continuaría dando marcha hacia adelante con la conformación de la veeduría. Es una decisión de cálculo político, al parecer. Sí, a mí me parece que es una decisión que está jugando al cálculo, de ver si en la Corte hay o no la voluntad y los votos para la toma de una decisión de destitución, más allá de que uno vio esta audiencia de hace un par de días, donde los argumentos que él y otros dieron eran argumentos que realmente prueban todo lo contrario, es decir, que prueban que ha habido una intención de irrespetar el dictamen interpretativo de la Corte de 2019 en dos vías, es decir, la primera cuando se trató de revisar el nombramiento de la Fiscal General del Estado a través de esta convocatoria a las audiencias públicas, de receptar estas denuncias ciudadanas, y evidentemente la otra cuando, sin apelar oportunamente la sentencia del juez Quimis de Montecristi, resuelve prácticamente allanarse e inmediatamente llamar a la rueda de prensa para llamar a la gente a que conforme una veeduría para revisar lo que él llamaba las atrocidades del Trujillato, que parece que ahora que está al borde de la destitución ya no han sido tan atrocidades y que esas, entre comillas, atrocidades ahora sí hay que respetarlas, ¿no? Bueno, y la Corte Constitucional, los jueces de la Corte tomándose su tiempo, analizando lo que pasó, analizando lo que dijeron en esta audiencia de lunes, se pusieron un plazo de 72 horas para analizar los informes. No tienen plazo para tomar una decisión. Sí, lamentablemente la Ley de Garantías Jurisdiccionales y este reglamento de sustanciación de procesos no le da a la Corte Constitucional o no le pone una camisa de fuerza en cuanto al tiempo. No hay un término, no hay un plazo. La Corte podrá sesionar cuantas veces quiera para deliberar sobre una posible decisión. El único antecedente que tenemos es el caso de la misma destitución del Consejo de Participación Ciudadana de Ulloa, que ocurrió en enero, febrero de este año. Y esa decisión se dio después de 5, 6, 7 meses
de haberse dictado el fallo en el cual se ordenó la designación célere del vocal presidente del Consejo de la Judicatura. Octubre, noviembre, diciembre, enero, más o menos 4 o 5 meses. Estamos hablando de, entonces, no sé si este análisis vaya a seguir esa misma suerte. El problema es que si dejamos pasar esos 4, 5 o 6 meses, Vera nos deja poniendo Contralor, Defensor Público, Defensor del Pueblo, renovando el Consejo Nacional Electoral y todo ese tipo de designaciones sobre las cuales ahora este Consejo, con mayoría afín al correísmo, está poniendo claramente el pie en el acelerador. Entonces, por eso, más allá de que no haya un plazo legal o reglamentario para la Corte, sí hay una respuesta que yo creo que con responsabilidad le tiene que dar la magistratura al país, y me parece que ya hay los elementos de juicio suficientes como para tomar la decisión. Yo por eso siempre estuve más con la postura del juez Enrique Eso le iba a decir, ahí salta otra vez el tema del voto concurrente del doctor Herrería, que decía más o menos, ¿qué audiencia? ¿Qué cosas más, si todo está dicho? Me parece... En resumen, digamos. Debemos entender que la Corte lo que quiso es garantizar, en todo caso, el debido proceso, permitir que esta gente pueda comparecer, ser escuchada, presentar descargos y sobre la base de eso tomar una decisión. Ahora, los, entre comillas, descargos que se dieron en la audiencia del pasado lunes o martes, son los mismos que ya se esgrimieron en los informes que la propia Secretaría Técnica Jurisdiccional de la Corte ya requirió. Entonces, por eso yo insisto, creo que en palabras del juez Herrería, y yo hago mías esas palabras, no había necesidad de convocar a esta audiencia, y creo que no sigue habiendo necesidad de dilatar la toma de una decisión. Creo que los elementos hay y de sobra para resolver la destitución el tema de los funcionarios de la suspensión de la veeduría anunciada por Allen Berbera es como autoincriminarse, es como reconocer que estaba yendo por mal camino. Si yo fuese miembro de la Corte tomaría eso de esa manera, es decir, que hay un reconocimiento expreso de que se intentaba conformar una veeduría, de que pese a que la Corte Constitucional arranca el proceso de verificación del cumplimiento de la sentencia, se continuó a la par con la conformación de la veeduría a sabiendas que esa veeduría contraviene el dictamen interpretativo y que este funcionario ha resuelto ahora suspender provisionalmente el proceso de conformación de esta veeduría solamente, y esto es claro, porque está al borde de la destitución. Es decir, es un elemento más para que la Corte Constitucional pueda tomar la decisión que yo creo que en derecho corresponde y que además está prevista en el ordenamiento jurídico. Porque caso contrario, si nosotros tenemos una Corte que titubea, que toma decisiones poniendo solo paños de agua tibia, como por ejemplo un exhorto o un llamado de atención, que puede producirse, ¿no? Podría darse, está dentro de las opciones, como también podría darse el caso de que estime que no ha habido incumplimiento. El problema es que en estos dos primeros escenarios dejaríamos un mensaje peligroso, porque entonces el día de mañana, a punta de audiencias públicas o a punta de estas famosas veedurías ciudadanas, tendríamos un consejo con una mayoría afín al correísmo que tiene claramente un plan político para bajarse a la fiscal, para anular los nombramientos de la Corte Constitucional, y continuaremos con los nombramientos que queden. Además de que con este Consejo pues no hay ninguna garantía de que el Contralor, el Defensor Público, el Consejo Electoral y otros estamentos tan importantes del Estado estén integrados por personas que realmente deban estar ahí y no por personas que se deban a un partido político. Además, podríamos pensar que esta modulación que ha ido teniendo Allen Berbera en las últimas semanas, desde las atrocidades del Trujillato hasta decir, no, si acaso vamos a revisar nada, y hasta decir, es que el juez nos dice que tenemos que hacerlo, y ahora echarse abajo el proceso, es decir, y claro, y con la sobriedad que actuó, que se presentó el día lunes, con esa, digamos, educación. Sí, no, y esto de lanzar las lisonjas a la Corte, de llamarlos excelentes jueces o excelentísima Corte, bueno, eso ya no viene al caso. Y yo creo que hay tres elementos esenciales que la Corte debe analizar respecto de lo que el propio Vera, Verduga y otros sostuvieron en la audiencia. Y lo que además no pudo contestar el juez Quimis, que es otro de los que debería ser destituido por este tema. Si es que usted no estuvo de acuerdo institucionalmente con la resolución del juez Quimis, con el fallo, ¿por qué no apeló oportunamente? Porque ese era el mecanismo para evitar tener que acoger o cumplir, como él dice, obligatoriamente una sentencia que era abiertamente irregular. No lo hizo, no apelaron. Luego se adhieren, la adhesión no existe en el procedimiento constitucional. Dos, ¿cómo es que conforma una veeduría
sobre la base de una sentencia que era abiertamente inejecutable en los términos de la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional. Es decir, esto de, es que yo tenía que acoger la sentencia del juez de primer nivel en desmedro del dictamen interpretativo de 2019. Esto es más o menos como si yo fuese un subteniente y a mí me da una orden un general frente a una orden de un capitán y termino haciendo caso a lo que me ordena el capitán y no lo que me dispone el general. Más o menos eso es lo que ha hecho Alembert Vera con su mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana. Y me parece que con esos elementos, más el hecho de haber dado esta rueda de prensa y más el elemento de haber convocado a más de una audiencia pública por el tema de la tesis de la fiscal general, creo que la Corte tiene elementos de juicio suficientes para tomar la decisión. Y además, usted mencionó algo muy importante que se va a producir con más fuerza a partir del sábado, que es el concurso de Contralor. Extrañamente no se llegó a la audiencia del 26 porque el 25 se retiró esta medida y se reanuda el concurso. Este es otro de los jugueteos que se dan sobre la base del abuso de las garantías jurisdiccionales. Es decir, esa acción de protección que se presentó ante este juez de Bucay era tan abusiva como esta otra que se presentó ante el juez Quimis de Montecristi. Yo entiendo que hay irregularidades en el proceso del concurso del Contralor, pero las acciones de protección o las medidas cautelares no pueden seguir siendo los vehículos para bajarse concursos o para resolver problemas políticos. Pero claro, haciendo un punto aparte del análisis jurídico que uno podría hacer respecto de los reglamentos del concurso y estas asignaciones y bajas irregulares y repentinas de puntajes a algunos concursantes y aspirantes, la cosa es, ¿por qué estamos dejando pasar tanto tiempo en la Corte cuando se sabe que el sábado 30 se rinde el examen y que prácticamente con el examen realizado tenemos nombrado nuevo ¿Por qué cree usted que pasa eso? ¿Por qué la Corte está dejando pasar? Espero, yo quisiera equivocarme, no quisiera pensar que la Corte está entrando en este peligroso campo del cálculo político, de esperar a ver qué pasa en la segunda vuelta, para ver si tomamos o no tomamos la decisión. A mí me queda claro que ahí al menos hay uno de los 9 jueces que tiene una posición y que es el juez de Herrería, que es la posición que debería darse, que es la de disponer en el auto de verificación la destitución, al menos del consejero presidente Vera y de los 3 consejeros que han operado con él en mayoría, además del juez Quimis que resolvió irregularmente esta acción de protección. Esperemos que los cálculos no sigan dándose. Yo quisiera pensar que la Corte se está tomando en serio este tema, que se va a tomar un par de días, una semana a lo sumo, para deliberar y que a lo mucho la siguiente semana vamos a tener una decisión, sea cual sea, pero el país no puede seguir con esta zozobra de saber si esta gente que ha llegado con un plan político claramente va a continuar ejecutando este plan de tomarse por asalto las instituciones de control del Estado. Muchas gracias por darnos su opinión, doctor. Ismael Quintana, abogado constitucionalista, y sí, todo el país, me imagino que todo el país está pendiente de la decisión de la Alta Corte, la Corte Constitucional. Son las 7:57, tenemos que terminar. Liz, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Un gusto. Digo, nos vemos mañana. Nos vemos contigo en la noche, conmigo al mediodía, ya vienen las noticias de la comunidad. Nos vemos, buen día, tenga buen día. Buenos días.